Saludos, seguimos con las sesiones dedicadas al ejercicio práctico que desarrollo en el curso presencial de VBA en Excel 2007. Esta es, creo, la penúltima sesión dedicada a este curso. En esta sesión vamos a finalizar con la parte en la que usamos Word desde Excel y en la siguiente sesión cerraremos los últimos detalles del ejercicio y creo que lo daremos ya por finalizado. Vamos a desarrollar el código necesario para rellenar el informe de la producción en Word. En las dos sesiones anteriores creamos las tablas dinámicas y gráficos que aparecerán en el informe. En esta por fin vamos a meter esa información en el informe. Primero nos vamos a centrar en conseguir rellenarlo y después añadiremos el código necesario para mandar una copia a la impresora, que era mi objetivo final. Acabar con una copia impresa y descartar el informe una vez conseguida esa copia. Podríamos añadir código para que se guarden copias de los informes, incluso copias en formato PDF, pero esto lo dejo para otra colección de sesiones en las que desarrollaremos otro ejercicio práctico, pero en ese caso ya abandonaré la versión 2007 y pasaremos a la 2010. Ya tengo pensadas muchas cosas, pero primero hay que acabar con estas sesiones. Bueno, pues vamos allá. Como siempre podéis descargar del blog los archivos necesarios para seguir el vídeo. Si habéis realizado la sesión anterior, solo hace falta que os descarguéis el documento de Word que contiene el informe que rellenaremos. Una vez tengamos los archivos descargados, accedemos a Excel 2007 y abrimos el documento para esta sesión. Solo lo vamos a abrir para situarnos y ver en qué punto dejamos el ejercicio en la sesión anterior, ya que la primera parte del trabajo lo vamos a realizar en Word. Una vez abierto, en el documento vemos las hojas que se quedaron de pruebas que realicé en la sesión anterior. En esta, por ejemplo, podemos ver el resultado final de todo el código que hemos escrito en las dos últimas sesiones. Unas tablas que resumen los datos de producción de todos los países y esa información visualizada en unos gráficos. Recordad que había dos tipos de informes, y aquí estoy viendo los datos de todos los países. También podía ver los datos de un país concreto. Bueno, pues ahora debemos añadir código para conseguir esto. Aquí tengo como ejemplo el informe rellenado, así es como debe acabar, con las dos tablas y los gráficos en su interior. Hay más información para rellenar, pero ahora entraremos en detalles. Bueno, voy a cerrar los dos documentos, el de Word y el de Excel. De momento no los necesito. Y a continuación accedo a Word 2007 y abrimos el documento que hemos descargado del blog con el informe vacío. Este es el documento que debemos rellenar con la información que tenemos en Excel. Para hacerlo debemos tener en cuenta lo siguiente. La información que vamos a rellenar debe aparecer en posiciones concretas del documento. Me explico. Por ejemplo, aquí debe aparecer la región de la que se crea el informe, si es de un país concreto o de todos los países. Siguiendo por el documento, aquí deben aparecer las dos tablas resumen que hemos creado en Excel. Y justo debajo, aquí, los dos gráficos que también tenemos creados en Excel. Y por último, justo debajo del nombre del jefe de producción, debe aparecer la fecha en la que se crea el informe. Toda la información que acabo de comentar debe aparecer en esas posiciones que acabamos de señalar. Este detalle quizás es para el que más nos puede costar encontrar una solución, pero os digo algo que ya he repetido muchas veces. Desde código vais a utilizar las herramientas que os dan los programas, y en este caso Word tiene una herramienta que nos ayudará a solucionar este problema, los marcadores. Es una herramienta poco utilizada, pero para nuestro problema es perfecta. Con los marcadores puedo identificar zonas de un documento. Estos marcadores se pueden utilizar para desplazarte a una zona del documento que previamente hayas identificado con un marcador. Por lo tanto, esto es lo que vamos a realizar en esta sesión. Primero, abriremos el documento y a continuación nos iremos desplazando a los marcadores que creemos en el documento para ir rellenando la información en la posición correcta. Todo esto haciéndolo desde código. Vamos con la primera parte. Vamos a crear los marcadores. Para crear marcadores, primero hay que situarse en la posición en la que crearemos el marcador. Lo hacemos. Me sitúo aquí, que es donde irá la región a la que pertenece el informe. A continuación, accedemos a la ficha Insertar y en el grupo Vínculos tenemos un botón con el que se crea el marcador. Lo pulsamos. En la ventana que aparece debemos indicar el nombre que tendrá el marcador. En este caso le llamamos región. Cuando indiquemos el nombre pulsamos el botón Agregar y ya tenemos creado el marcador.
En el documento no veremos ningún tipo de marca o señal de su existencia. Por defecto no se ven. Si queremos verlos, para así confirmar que los vamos creando bien, podemos hacer lo siguiente. Accedemos al botón de Office y a continuación a las opciones de Word. Dentro de las opciones accedemos a la sección Avanzadas y en Mostrar activamos la casilla Mostrar marcadores. Aceptamos y ahí tenemos el marcador, ese simbolillo un poco extraño. Ahora debemos repetir los pasos de situarnos y crear los marcadores para el resto de la información que tenemos que rellenar. Vamos a seguir con las tablas de datos. Me sitúo aquí y creamos el siguiente marcador. Pulso y a este le voy a llamar tabla unidades y agrego. Pasamos al siguiente. Aquí vamos a crear un marcador para la tabla porcentajes, al que vamos a llamar tabla porcentajes. Agregamos. Ahora vamos con los gráficos. Nos situamos aquí y creamos un marcador llamado gráfico unidades y agregamos. Y ahora nos situamos aquí y creamos otro marcador llamado gráfico porcentajes. Casi hemos acabado, solo nos queda uno. Nos situamos al final del documento aquí y creamos un marcador llamado fecha informe y agregamos. Bueno, pues ya está, ya hemos realizado todo el trabajo que teníamos que hacer en Word. Ya tenemos los marcadores. Antes de cerrar y guardar, vamos a probar a desplazarnos a un marcador para que entendáis cómo funciona. Por ejemplo, me sitúo aquí, al principio del documento, y le voy a indicar que quiero desplazarme al marcador para la fecha. En la ficha Insertar, pulso otra vez el botón Marcadores, selecciono el marcador de la fecha, pulso el botón Ir, y de esa manera sitúo el punto de inserción en esa posición. Esto es lo que vamos a realizar desde código para rellenar cada información en su posición correcta. Bueno, pues ahora sí, cerramos y guardamos los cambios. Ahora volvemos a Excel 2007 y abrimos el documento para esta sesión. Para empezar, voy a eliminar todas las hojas de prueba que tengo creadas. Me quedo solo con la de análisis y datos. Después, igual que en las sesiones anteriores, vamos a importar datos para poder realizar las pruebas con los informes. Accedo a la ficha personalizada e importo datos. Después de importarlos, en la hoja análisis voy a seleccionar un país para poder probar el informe de un país concreto. Por ejemplo, voy a coger Alemania. Y así ya tenemos datos para probar los dos tipos de informes. A continuación, accedemos al editor de Visual Basic y realizamos lo siguiente. No vamos a empezar a escribir código, antes debemos hacer otra cosa. Si recordáis, cuando desarrollamos la parte de la importación de datos, tuvimos que activar una referencia en el proyecto. Esa referencia me permitía utilizar los objetos de acceso a datos que por defecto Excel no conoce. Excel conoce sus propios objetos, pero no los que corresponden a otras aplicaciones o herramientas. Para que los podamos utilizar debemos activar una referencia a esos objetos en el proyecto. En este caso debemos activar la referencia que nos permita utilizar los objetos de Word desde Excel. Para hacerlo, en el editor accedemos al menú Herramientas y seleccionamos Referencias. En la ventana que aparece podemos ver las referencias que ya están activadas. Por ejemplo, esta es la que activamos en sesiones anteriores para poder importar datos desde Access. Nos desplazamos en la lista y debemos buscar los objetos de Word. Aquí están.
La activamos. En concreto estoy activando la referencia a los objetos de Word de la versión 14, que se corresponden con la versión 2010. En mi caso, como tengo instaladas las dos versiones, la 2007 y la 2010, solo estoy viendo la versión más nueva, la 2010. Si en vuestro equipo tenéis solo la 2007, aparecerá esta referencia, pero en la versión 12.0, que se corresponde con la versión 2007 de Office. Una vez activada, pulsamos aceptar y ya podemos utilizar los objetos de Word desde Excel, ya podemos añadir código. Accedemos a módulo informes y nos situamos en el procedimiento en el que estamos trabajando en las últimas sesiones, en este. Para empezar, añadiremos una nueva variable. Esta variable es muy importante. Es la que me va a permitir utilizar Word desde Excel. En esa línea creamos una variable de tipo Word Application. Aunque suene muy fuerte, se puede decir que hemos hecho lo siguiente. Hemos creado una variable que en su interior tiene todo Word. Y todo lo que queremos realizar con Word lo debemos realizar a través de esa variable. Por ejemplo, el primer paso será abrir el documento para rellenarlo. Bueno, pues eso lo tendremos que hacer a través de esta variable. A través de ella puedo utilizar todos los objetos y herramientas que tiene Word. Fijaros que en la misma línea la he declarado y la he creado al utilizar la instrucción new. Ya la tengo lista para ser usada. Seguimos con más código. Ahora nos situamos justo al final del procedimiento y añadimos lo siguiente. A partir de ahora voy a utilizar mucho la variable informe Word. Todo el trabajo para rellenar el informe lo voy a realizar a través de ella. Para evitar tener que repetir todo el rato el nombre de la variable, utilizo with. Así desde el with hasta el end with, siempre que aparezca un punto inicial, Excel ya sabe que me refiero a esa variable. La primera línea que he añadido dentro del with es una línea que muestra la aplicación Word que hemos creado en la variable informe Word. En la línea de la declaración, aquí, hemos creado una variable con la que acceder a Word, a ese Word que hemos creado en esta línea. Es un Word que existe, es una aplicación que está abierta, pero que no se ve, está oculta. Al abrir este Word desde código, se queda oculto y con esta línea modificamos la propiedad visible de ese Word para que lo podamos ver. Esto lo hacemos solo para ver cómo funciona el código que vamos a escribir. Cuando esté finalizado, precisamente nos interesará que no se vea, que se haga todo el trabajo sin que el usuario sepa que hemos usado Word. Cuando lleguemos a ese punto, quitaremos esa línea y así todo se hará sin que lo veamos. Seguimos escribiendo más código dentro del with. Esta línea es muy importante. En ella abrimos el documento en el que vamos a ir rellenando toda la información que debe aparecer en el informe. Abrimos el documento que hemos preparado minutos atrás. Usamos la colección Documents de Word que representa todos los documentos abiertos. Esta colección tiene un método llamado Open que nos permite abrir un documento. Indicamos qué documento queremos abrir a través del argumento FileName. En este caso el documento que debe abrir es el que hemos preparado, se llamaba informe.docx. Este documento lo buscará en la misma carpeta en la que tenemos el documento de Excel, por lo tanto si no lo tenéis ahí, moverlo. Para indicar esto, utilizamos la propiedad path de ThisWorkbook. Como ya hemos comentado otras veces, nos devuelve la ruta en la que está guardado el documento en el que estamos
ejecutando el código. A lo que devuelva esa propiedad le añadimos el nombre del documento que ya hemos comentado, informe.docx. Por ejemplo, en este no hay colección Documents, pero sí que hay una colección que se llama Workbooks, que representa los libros que están abiertos. Esta colección también tiene un método llamado Open que permite abrir documentos de Excel. Son equivalentes, Documents en Word y Workbooks en Excel. Seguimos con más código dentro del with. Ahora es cuando realmente vamos a empezar a rellenar el documento. Lo primero que había que rellenar era la región a la que correspondía el informe. El primer paso es situarnos en el marcador en el que se rellenará ese dato. Para esto hemos creado hace unos minutos un marcador. Lo que debemos hacer es desplazarnos hasta esa posición para escribir ese dato. Utilizamos el método goto del objeto selection. Este objeto es el más importante en Word. Representa a lo que está seleccionado y si no hay realizada una selección representa el punto de inserción. El punto de inserción es esa barra vertical que está parpadeando de forma continua y que nos indica dónde se van a producir los cambios que yo realice, dónde aparecerá el texto que se escribe, dónde se borrará, dónde se pegará el texto copiado, etc. Aquí, por ejemplo, en el editor también lo tenemos. En este caso, lo usamos para mover el punto de inserción al marcador creado en Word. El desplazamiento lo realizamos con el método goto. Este método permite indicar diferentes maneras de mover el punto de inserción. Esto se indica en el argumento what, en el que indicamos qué tipo de movimiento queremos que realice. En este caso le indicamos que se va a mover a un marcador. Como le hemos dicho que se va a mover a un marcador, en el argumento name indicamos el nombre del marcador al que se debe mover, que en este caso es el marcador llamado región. Así ya estamos situados en la posición correcta y ahora hay que escribir el dato. Seguimos con más código. En estas líneas, mediante un condicional, decido que se escribe en el marcador región. Volvemos a utilizar el argumento que llegaba a este procedimiento para decidir qué hacer. Si el argumento recibe el texto global, le indicamos que escriba el texto todos los países. Se trata de un informe en el que se ve la información de todos los países en los que tenemos producción. Si no es así, se trata del informe de un país y le indicamos que escriba el valor del argumento, que se corresponde con el nombre del país seleccionado en la hoja análisis. Para escribir el texto en el documento, utilizo otra vez el objeto selection, que representa el punto de inserción. Este objeto tiene un método llamado typeText. Este método permite escribir texto. El texto a escribir se lo pasamos en el argumento text, que como ya he comentado, en el caso de ser un informe global, se pasa este texto y si se trata del informe de un país, se pasa el nombre del país que se encuentra dentro del argumento del procedimiento. Bueno, una vez llegados a este punto, podemos hacer una prueba. Accedemos a Excel y, por ejemplo, probamos a crear el informe global. Aquí tenemos el informe. Nos abre el documento que hemos indicado y rellena la región en el marcador correspondiente. En este caso, el informe corresponde a todos los países. Ahora vamos a probar con el informe del país. Antes de hacerlo, cerrar este informe porque, como trabajamos con el mismo documento, si intentamos abrirlo de nuevo nos saldrá un aviso indicándonos que ya está abierto y si lo queremos abrir en modo lectura. Para evitar esto, lo cerramos pero sin guardar los cambios.
Este detalle es importante. Este documento me interesa mantenerlo vacío, como una especie de plantilla que voy a utilizar para rellenar los diferentes informes. Si ahora vamos a Excel y pulso el botón para el país, tendremos en este caso el informe del país que está seleccionado en la hoja análisis, que ahora mismo era Alemania. Bueno, pues poco a poco. Cerramos de nuevo el documento, no guardamos los cambios y volvemos a Excel. Fijaros que se han creado las hojas que contienen las tablas y los gráficos que aparecen en el informe. Ya las eliminaremos después. Ahora volvemos al código y precisamente vamos a desarrollar la parte en la que metemos las tablas en el informe. Escribimos. Esta línea originalmente no la tenía, pero realizando diferentes pruebas me he dado cuenta que las líneas que escribimos después a veces fallaban porque no estaba claro dónde estábamos situados y se producían resultados extraños. De esta manera nos aseguramos que ahora mismo estamos en la hoja en la que tenemos las tablas y gráficos ya creados. Recordad que con la variable hoja informe podemos acceder a esa hoja en la que se crean los objetos. Una vez situados en esa hoja, ahora es cuando empezamos a copiar la información para llevarla a Word. Escribimos.